Hola, muy buenas tardes. Con un poquito de retraso estamos haciendo un vídeo sin clase presente, lamentándolo mucho por causa de la tecnología. Como os he escrito en una publicación que os he puesto en el canal, espero que en muy breve tiempo tenga las condiciones óptimas para poder hacer la clase de nuevo en directo, pero en condiciones. Así que bueno, un abrazo a todos y vamos a arrancar esta tarde con una historia nueva. El tema era la duda, la duda. Qué cosa tan terrible la duda, ¿verdad? Bueno, terrible y a veces ayuda. Depende de qué tipos de dudas tenemos. Entonces, para comenzar, la duda. Todos somos víctimas de las dudas. Y no de una duda, de muchas dudas. A lo largo de nuestra vida mantenemos todo el tiempo una dualidad en la mente, ¿no? Esta palabra dualidad me lleva a la raíz de la palabra duda. ¿Cuál es esa raíz? La raíz de la palabra duda viene del latín duo, que significa dos. Por lo tanto, significa dos mentes, dos formas de pensar, o más, pueden ser más. Pero la palabra duda viene de dua, que es dos. Entonces, ahí ya tenemos una división y una dicotomía natural que la propia palabra indica qué significa eso. Disculpa que se me mueve esto. ¿Qué significa eso? Una dualidad. Es decir, dos opciones o más sobre un mismo asunto o sobre una misma cuestión, ¿no? Entonces, todos somos víctimas de las dudas, todos, absolutamente, todos, todos, todos. De hecho, ya desde niños empezamos a elegir, elegimos, ¿verdad? Entonces, para elegir sopesamos esto o aquello, este juguete o el otro, este chocolate o esta chuche, esta galleta o este arroz. Desde niños empezamos a hacer elecciones y en esas elecciones hay reflexiones y un momento de duda. Eso por lo sencillo. La vida después se nos va complicando a medida que crecemos y a veces nos vemos en verdaderas dicotomías y en tomar decisiones importantes, importantísimas para nuestra vida y el devenir de nuestra vida. Y es muy común, casi diría yo que sistemático, que entremos en dudas, en periodos de dudas. Ahora, la duda tiene muchas vertientes, ¿no? Hay una duda positiva que te ayuda a avanzar. Por ejemplo, el cuestionamiento, sinónimo de duda. Cuestionar las cosas, ¿no? No aceptar todo lo que nos llega por el oído o por la vista a primera instancia sin reflexionar o sin tratar de averiguar un poco más de esa información que nos llega por oído y vista, ¿no? Entonces esa duda es positiva, es muy buena, porque esa duda nos empuja, ese cuestionamiento, esa incredulidad, nos empuja a avanzar, a averiguar más y a adquirir más datos que nos ayuden a tomar una decisión correcta. Pero es muy extraño que ante cualquier decisión no entremos en duda. Entonces, esta duda positiva nos es conveniente porque nos empuja permanentemente a buscar respuestas, a buscar certezas, que es justamente el opuesto, el antónimo, perdón, de duda. Certezas. Entonces, ¿cómo llegar a las certezas? No es fácil. Depende también del carácter personal de cada ser humano, ¿no?
Hay personas muy valientes, pero no valientes en el sentido de que sean bravas o que tengan genio, ¿no? Sino que son firmes en sus decisiones. Y aunque tengan dudas, las toman sus decisiones. Ahora, eso no garantiza que sean las decisiones correctas. Nadie tiene garantizado la decisión correcta de antemano. Por eso la importancia de las dudas. Ahora, ¿de dónde vienen las dudas? Lo dice la propia palabra de la propia mente, de la dualidad, de la dualidad. Entonces, nosotros somos polo negativo y polo positivo. Por eso funcionamos, porque tenemos esa dualidad, ¿no? Y gracias a ella podemos vivir en coherencia con la tierra, con el aire y con todos los elementos. Entonces, esa simple característica de los dos polos ya nos genera la dualidad y por lo tanto la duda. Por supuesto, las dudas vienen influenciadas muchas veces por acontecimientos externos que nos siembran pensamientos que anteriormente no estaban y crea la duda. Entonces, cuando nuestra duda es para avanzar en conocimiento, en certeza sobre algún tema, sobre alguna especialidad, sobre alguna característica personal, cuando la duda es constructiva para avanzar, pues es una gran aliada a la duda. Solo el curioso avanza, solo el que duda prospera, solo el que cuestiona las cosas profundiza en ellas. Por lo tanto, se adquiere más sabiduría que alguien que no tiene esa característica de dudar o cuestionar las cosas, ¿no? De manera natural me refiero. Y esa duda siempre es buena, siempre es positiva, porque nos empuja hacia adelante. Claro, en las decisiones de ese camino podemos tomar decisiones equivocadas y errar en algo, por supuesto. De hecho, por mucho que nos pensemos las cosas, erramos muchísimas veces en cosas, sobre todo en decisiones equivocadas, ¿no? Entonces la duda en ese sentido nos favorece, nos fortalece, nos empuja, incluso, diría yo, nos da valor, porque puede más el anhelo de saber o de buscar esa certeza que las posibles consecuencias que puedan llegar de esas certezas, ¿no? Entonces, duda positiva, sí. Evitarla no, estudiarla, reflexionar las posibilidades que hay delante, los posibles resultados de cada una de esas posibilidades, los efectos emocionales o personales que pueden causar en nosotros esas decisiones. Y sobre eso, pues tomamos decisiones. Acertamos a veces no. Y esa es la parte positiva de la duda que nos beneficia siempre y que siempre es bueno tener. Sinónimos: curiosidad, cuestionamiento, incredulidad, sospecha. Hay un montón de palabras que se ajustan perfectamente a la duda, ¿no? Y todas ellas son igualmente eficaces y sirven perfectamente en cualquier oración. Entonces también tenemos la duda negativa y con esa tenemos más problemas. Con la duda negativa, ¿no? ¿Cuál es la duda negativa? Bueno, primero vamos a hablar de la duda sistemática, ¿no? La duda sistemática es un método que desarrolló un francés, no me acuerdo ahora su nombre, me disculpáis, pero consiste en cuando una cuestión en su totalidad hace error en alguna parte, que desencaja, que desentona, que no corresponde
o que queda un hueco incomprobable, una sola parte de todo ese total, esa duda hace que se rechace en su totalidad la cuestión. Y esa es la duda sistemática. O sea, un ejemplo sencillo, bueno, por ejemplo, los discursos de los políticos, ¿no? Aunque sea un político culto, bueno, a ver, bueno, difícil que un político sea bueno. Pero bueno, que sea una persona honrada que más o menos haga una política decente, ¿no? En su discurso siempre se enfocan, se enfatizan los puntos positivos, los puntos que a la vista y al entendimiento sencillo son para apoyar, son de ánimo, son de prosperidad, son de beneficios, son de avances. Y siempre se enfatiza mucho en los discursos eso. Pero dentro de esos discursos, enfatizando algo, pues puede entrar una fallita, una pequeña falla, un pequeño error, que o bien un error lingüístico o un lapsus mental puede ser también, que deja colar ahí una pequeña parte de todo ese discurso que desencaja o que desentona o que no corresponde. Y eso nos pasa a todos los que hablamos sin leer, por ejemplo, ¿no? Que sin darte cuenta metes un error, un error. Entonces, por ese error, la duda sistemática, por ese error concreto y determinado, se rechaza toda la tesis completa. Y eso tiene un nombre, y es la duda sistemática. Entonces, si hay un error, la tesis no sirve. Y eso sirve en medicina, en cultura, en matemáticas, en todas las ciencias. Si hay un error, la tesis no sirve. Tiene que encajar 100% todo y corresponder todo, completo. Entonces esa duda es buena, es mala, es positiva, es negativa. Bueno, es más bien positiva, ¿no? Aunque quizás sea un error rechazar toda una tesis por un error puntual. Pero cierto es que si algo no encaja, un poquito de levadura, dice la Biblia, un poquito de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, esa teoría, esa duda sistemática, tiene su razonamiento positivo también. Y también te ahorra un camino de dudas, ¿no? De dudas. Y luego vamos a hablar de lo que producen las dudas, ¿no? En el ánimo, en la mente, en las decisiones que tomamos. Entonces tenemos ya dos dudas ahí, ¿no? Y luego tenemos también la duda negativa. Y con esa sí que tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque la duda negativa no viene a ayudar, no viene a aclarar, no viene a fortalecer un argumento o corregirlo o eso, enderezar un argumento. No viene para eso. La duda negativa viene para bloquear a la persona. ¿Por qué? Porque la duda negativa genera miedo, genera cobardía, genera un estado que no es el natural, en un estado de alerta. Cuando uno tiene duda negativa, una duda negativa es, pues, por ejemplo, dudas de algo, de lo que sea, de una conversación que has tenido con alguien, pero que esa conversación, dentro de su contexto, a ti te ha afectado negativamente por algo, la razón que sea, y a partir de ahí empiezas con la duda negativa. Ya empiezas a cuestionar toda la relación con la persona que has tenido la conversación, empiezas a cuestionar la veracidad o no de la situación en sí misma, según qué situación sea, a cuestionar la realidad y la veracidad de la situación que se está viviendo, además de la persona que está viviendo esa situación. Empiezas a cuestionar también tu capacidad, tu propia capacidad
de enfrentar una situación con verdad y con franqueza. Por lo tanto, la duda negativa te mete en una espiral de cobardía, de miedo y al final de farsa y de mentira, ¿no? Y eso jamás puede beneficiar ni la situación, ni a la persona que entra en duda, ni a la persona que sea objeto de duda o el tema que se haya puesto en duda. No tiene por qué ser una persona, puede ser un argumento perfectamente. Entonces, ahí la duda negativa es problemática porque generalmente la duda negativa, el final del recorrido de la duda negativa termina en un bloqueo donde ya la persona que entra en duda no continúa avanzando y tira la toalla, o desiste, o se niega a averiguar más, o lo que digo, se acobarda y frena. Entonces ya la duda negativa lo primero que te hace es primero hacerte sentirte mal, hacerte sentirte inferior, hacerte sentirte incapaz y por lo tanto te deja en un estado antinatural que no eres tú, que no eres tú. La duda negativa, por lo tanto, no se puede alimentar. ¿Cómo alimentamos la duda negativa? Dándole vueltas desde el mismo punto, siempre al mismo asunto. Porque desde el mismo punto en el que arranco voy a terminar en el mismo punto. Entonces, ¿cómo solventar la duda negativa? Buscar otros puntos de desarrollo para resolver esas dudas. O valientemente, valientemente exponer las dudas claramente. Allí donde se hayan producido, en un ambiente, en una pareja, en una amistad, en una familia, en un currículum, en donde sea. Donde se ha manifestado la duda, entonces tienes que buscar puntos positivos o puntos diferentes de los que partir para poder solventar esa duda y llegar a una certeza. El asunto es llegar a una certeza. ¿Siempre se puede llegar a la certeza? Bueno, en las cosas que nos corresponden a los seres humanos sí se puede llegar a certezas. Tenemos que tener la paciencia de llegar a ellas porque también queremos que nuestras dudas se disuelvan así, por arte de Birli Birloque. Y no, hay un trabajo que hacer para resolver las dudas, porque realmente son peligrosas. Luego, si nos metemos en las dudas existenciales o religiosas, pues ahí tenemos también un territorio bastante peligroso. Bastante peligroso. ¿Por qué? Porque nos aparta de la fe. No, no por eso. La fe la mantienes tú. La fe la mantienes tú mismo. O no la mantiene nadie. Nadie puede mantener una fe ajena. Entonces la fe es mía, personal, y la debo mantener yo. Ahora, ¿cómo alimento yo mi fe? ¿Cómo alimento mi fe? Echando fuera las dudas, las razonables y las no razonables. Las razonables a través de la razón y del reconocimiento personal de que yo estoy en duda porque en algo estoy equivocada. En algún punto estoy equivocándome. ¿En qué? En mi razonamiento. Por otro lado, la duda puede ser por actos ajenos que también te siembran dudas, también te colocan en un estado de indefensión, de inferioridad, de sentimientos de engaño y es una situación muy incómoda cuando la duda viene de fuera, ¿no? Entonces, lo más sabio, lo más razonable, lo más rápido y lo más seguro es preguntar, claramente. Preguntar y disolver esas dudas. Ahora, para eso hay que ser valiente. Valiente. ¿Por qué? Pues porque el ser humano está acostumbrado, muy acostumbrado a no enfrentar las realidades.
Es que hay algunas realidades que son difíciles de enfrentar, es verdad, lo son. Pero mucho más difícil es vivir en un error, ¿no? Toda la vida en un error, eso es más difícil todavía, ¿no? Porque nunca vas a poner pie en tierra, nunca te vas a sentir completo, nunca te vas a sentir realizado, nunca te vas a sentir feliz, nunca. ¿Por qué? Porque la duda no te permite, porque la duda te mengua, te merma, te domina, te acobarda, te obstruye el pensamiento, te oscurece la mente porque no ves nada más que las partes negativas, negativas, negativas. Entonces esas dudas tan negativas, cuando se trata de la fe, lo que hacen es matar la fe. Ahí sí. ¿Pero por qué? Porque mis razonamientos parten siempre del mismo punto. Y el error sigue siendo mío. El error sigue siendo mío. ¿Me voy a librar alguna vez de las dudas? No. Ni tú tampoco. Perdona que te diga. Tú tampoco. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las dudas? ¿Las vamos a manejar con sabiduría, con paciencia, con esperanza y con humildad? Reconociendo cada quien su parte, porque de verdad, cuando hay una duda, en algo yo he fallado, en algo, aunque sea una parte pequeña. Entonces, si yo reúno todas esas cosas y parto de ahí honestamente para buscar esa certeza, pues en algún momento voy a llegar a ella. ¿Y qué va a hacer esa certeza? Hacerme fuerte, darme poder a mí interno, para mi consumo personal, no para hacer exhibición de nada ni que nadie piense, no, para mi consumo personal, para mi caminar diario, me da certeza. Entonces, vivir en dudas, vivir en certeza, bueno, es parte elección nuestra. En parte es elección nuestra. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué hay personas que siempre dudan de todo, que nunca tienen nada claro, nunca jamás tienen nada claro? Todo es una neblina en su vida. Y un quizá y puede que y veremos. Bueno, pues esas personas lo que son es cobardes. El miedo las domina. Y hay no sé si es un proverbio o un refrán español, desde luego sí es, y es que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Imagínate qué refrán. ¿A dónde te lleva ese refrán? Mejor lo malo conocido y me quedo ya con lo malo, que lo bueno por conocer, que puedo conocerlo o no, pero si ya me quedo con lo malo, todo esto que puedo conocer, me lo voy a perder. Fácil, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos nos llevan a vivir una vida siempre en el aire, siempre sin aterrizar, con todos nuestros conceptos descolocados o muy débiles porque no hay puntales firmes a los que aferrar nuestra personalidad o nuestra forma de entender la vida, no hay puntales firmes porque todo es una duda. ¿Y por qué es una duda? Porque soy cobarde y no quiero resolverlas. Y no quiero enfrentarlas. Y no quiero ver lo que puede, lo que va más allá de la duda. Porque si soy valiente y lo veo, se acaba la duda. Ya es una certeza, ¿verdad? Y la verdad, se vive mucho mejor en certezas, aunque sean horribles esas certezas. Yo no hablo de certezas de color de rosa ni de azúcar. No. Estoy hablando de certezas, solo certezas buenas, regulares, malas, duras, blandas, certezas. Pero es mucho mejor una certeza, sea del tamaño y del color y del sabor que sea, que vivir en dudas.
Vivir en dudas es una agonía, una agonía. Y hay un personaje en la Biblia, hace poquito hablamos de una jueza, Débora, que con sus características de mujer y de madre supo llevar a Israel a una victoria genuina, enorme, y a una paz y una hermandad de nuevo del pueblo que duró 40 años. Bueno, pues después de la muerte de Débora, Dios levanta a otro juez en Israel, poquito después de Débora, o sea, después de esos 40 años de paz. En ese momento todavía no es juez, en ese momento es un chiquito joven, hijo menor de una casa de labriegos. La historia la vamos a ver un poquito ahora en la Biblia. Entonces, la historia de Israel en este momento, de este otro juez que se llama Gedeón, por cierto, o Gideon, como dicen los ingleses, ¿no? En este momento de la historia ya Débora había vencido a Sísara, que era el ejército de los madianitas, y ahora los que estaban en conflicto con Israel eran otro grupo, ¿no? Otro grupo. Amalecitas esta vez. Entonces, este muchacho, Gedeón, que es el menor de una familia, estaban tan atemorizados por estos ejércitos amalecitas, porque estos amalecitas no hacían la guerra limpia por batallas y conquistas o pérdidas, ¿no? Hacían una guerra tipo saqueo, tipo piratas del Caribe en tierra. Entonces cada poco tiempo hacían incursiones, les robaban los ganados, las cosechas, se llevaban a las mujeres, hacían lo que querían. Estos amalecitas, no, he dicho sí, amalecitas, hacían lo que querían con Israel, eran mucho mayor en número, más adiestrados en la guerra que ellos mismos. Y entonces, ¿qué hacía Israel? Abandonarlo todo, meterse en cuevas a vivir y desarrollar las pocas actividades que podían hacer para sobrevivir y no morir de hambre escondidos en las cuevas. Entonces, en este episodio de Gedeón vemos que este chico Gedeón está en ese momento en una cueva aventando el trigo. Ahora, aventar el trigo se hace al aire libre para que el viento venga y se lleve el tamo y caiga el grano limpio. Eso es aventar el trigo. Entonces, ¿cómo lo hacía en la cueva? Si en una cueva no hay viento, mucho más trabajo, mucho más duro. Bueno, pues por esta razón de proteger lo poco que podían cultivar de los saqueos de los amalecitas. Entonces, él está ahí escondido, cosa que ya nos habla. Bueno, por un lado me dirás de prudencia. Sí, de prudencia, sí. Pero también de cobardía. ¿Y por qué? Porque vamos a ver a lo largo de el relato de Gedeón como hay muchas ocasiones en las que actúa con cobardía. Por lo tanto, en esta cueva sí está por prudencia para proteger el trigo, pero también por miedo a que a él le suceda algo. Entonces, en ese momento en el que está aventando el trigo dentro de la cueva, se le aparece un ángel que le da una orden de liberar a Israel, al igual que se le fue dada a Débora. Pero claro, Débora era una mujer de fe y valiente y sabía, tenía una relación más fluida con Dios y conocía la voz de Dios. Gedeón no. Gedeón queda impactado y lo primero que hace es negarse. Es decir, pero mi casa es una casa humilde que no tenemos rango de nada. Y encima yo soy el más pequeño de toda la familia. Llama a mi hermano, el mayor, a mí no. Excusas, menospreciándose a sí mismo y restándose valor a sí mismo, incluso después de ver que hay un ángel eligiéndole y dándole un mandato, aún él está devalorizándose,
quitándose importancia y diciéndole al ángel que se está equivocando, que no puede mandarle a él a eso. ¿Por qué? Porque Gedeón es cobarde. Gedeón es cobarde. Los amalecitas eran fieros y bueno, ya te digo, se dedicaban a saquear a Israel permanentemente. Entonces, bueno, Gedeón tiene miedo, es un chico joven y se olvida del mandato del ángel. Pero esa misma noche vuelve a recibir otro llamado. ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, Israel, después de la muerte de Débora, vuelve a desmadrarse, vuelve a mezclarse con dioses ajenos, vuelve a adorar dioses ajenos, a llevar una doble vida, de cara al judaísmo una cosa, pero en la intimidad de las cuevas otra. Y en esa caída espiritual, en esa caída vuelven a ser esclavizados por esta gente, los amalecitas, ¿no? Entonces, claro, Gedeón está ahí, recibe ese llamado y empieza a poner excusas que a mí no, que yo no puedo, que yo no sé, que yo soy el más pequeño, que yo no valgo nada. Pero esa misma noche el llamado insiste. ¿Y qué le dice ese llamado? Bueno, en esa ciudad, en Efrón, habían levantado estatuas a Asera, que era una diosa pagana de los cananeos. El padre de Gedeón, la familia de Gedeón participaba en esa adoración pagana. Es más, habían levantado un altar a Asera y otro a Baal, al cual le hacían ofrendas y le ofrecían, pues eso, ofrendas de carne, de trigo, de lo que fuera. De lo poco que tenían porque estaban siendo saqueados permanentemente. Entonces, esa misma noche, por la mañana recibe el mensaje del ángel y Gedeón se va como que con él no va la cosa. Se hace un poquito el loco, ¿no? No, yo no puedo ser, que llamen a otro. Pero esa misma noche le vuelve a decir, mira, vas a hacer lo siguiente, vas a destruir la estatua de Baal, vas a coger los toros que la sujetan, porque la movían en una carreta con toros sagrados y todo ese lío, y los vas a sacrificar a mí. Me los vas a sacrificar a mí, esos 2 toros. Bueno, 2 toros de esa época eran un capitalazo. Había un dueño de los toros, ¿no? Pero Gedeón recibe la orden de sacrificar a los toros y destruir la estatua de Baal a la cual está adorando todo el pueblo, en el cual está confiando todo el pueblo. Y Gedeón es cobarde. Pero ahí, como es la segunda señal, obedece, pero espera a la siguiente noche, a que todo el mundo esté durmiendo, y entonces hace la hazaña con 10 de sus criados, les manda que se lleven a los toros, que los sacrifiquen, en fin, a cumplir todo el mandato, ¿no? Y lo hace, sí, cumple el mandato de destruir la estatua de Baal y sacrificar los toros a Dios. Bueno, por la mañana, por supuesto, la gente se levanta, se despierta y ven el desaguisado. Y empiezan a averiguar quién ha sido, todo el pueblo enfadado, todo el pueblo que querían matar al que había hecho semejante barbaridad. Y Gedeón allí, escondido, calladito. Hasta que averiguan que ha sido Gedeón. Entonces lo quieren matar, lógicamente, y Gedeón huye del pueblo. Ahí, ¿ves? Ahí el miedo le salva la vida. En ese caso el miedo le salva la vida. Pero él huye cobardemente. No se enfrenta al pueblo y dice, esto me lo ha mandado Dios porque estáis haciendo esto, que era lo que debía hacer. Destruir la estatua de Baal y enfrentar al pueblo, pero lo hace de noche para que nadie lo vea, para que nadie sepa que es él, y luego cuando ya averiguan que es él, pues huye, se marcha. Pero Dios sigue insistiendo en que él es el que debe pelear contra los madianitas, pero él es cobarde.
y no sabe luchar además. Entonces recibe de nuevo una orden de volver a la ciudad, de reunir a todos los hombres varones de los campamentos y de enfrentarse a los amalecitas. Ahí la recibe clarísimamente. Le dice que reúna a todos los varones. A los niños no, a todos los varones aptos para la guerra, se entiende. Total reúne 32.000 varones. Pero Gedeón sigue teniendo miedo y sigue dudando y sigue dudando. ¿Y qué hace? Le pide pruebas a Dios. Y esto, antes de continuar con la prueba, es algo que nosotros tenemos la opción de hacer cuando estamos muy perdidos o cuando sentimos que ya nuestra capacidad no va más allá, que ya hemos llegado al punto de todas nuestras opciones, de las que conocemos y podemos manejar, y nos vemos ya en el embudo, en la parte más bajita del cuello del embudo. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, pues pedir señales. ¿Por qué? Porque estamos conectados todos a la misma alma, a esa alma generadora de vida y perfecta. Entonces, da igual, no hace falta poner nombre, no hace falta casi ni poner palabras, te diría. Pero sí pedir señales. Cuando ya tienes dudas, por ejemplo, Gedeón, quieras o no, yo me río al contarlo porque, bueno, porque es una historia que tiene su gracia, pero a ver, el chaval tenía un miedo que se moría. Es que los amalecitas eran súper fieros y eran mucho más que ellos en número, más acostumbrados a la guerra, más entrenados en las artes de la guerra. O sea, era casi ir a una muerte segura y tenía un miedo real, un pánico real. Entonces, como ya no tiene más opciones, le pide señal a Dios. Y es gracioso porque le pide, dice, bueno, mira, si de verdad tú me vas a dar la victoria, que yo no sé cómo me la vas a dar, pero si me la vas a dar, que yo esta noche deje ahí la lana de una oveja en el suelo y toda la tierra de alrededor de la lana amanezca mojada, pero la lana seca. Y entonces entenderé que evidentemente y francamente sí me estás enviando tú. Bueno, así lo hace. Pone la lana de una oveja en un terreno seco, se cerciora de que todo esté bien seco y se va a dormir. Y por la mañana vuelve a ver qué ha pasado con la lana. Y tal como lo pidió, él pidió una señal, pues tal como la pidió, la lana estaba seca y todo el suelo de alrededor lleno de rocío mojado. Entonces Gedeón dice, sí, vale, pero todavía sigo dudando. Vamos a leerlo, van a ser un par de versos nada más. Vamos a ver lo que dice Gedeón. Verso 36 del capítulo 6 del libro de Jueces. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. La primera señal que pidió para él cerciorarse. Pero mira lo que hace Gedeón. No se queda conforme con eso y añade. En ese mismo momento, no espera un poquito, ni no, ahí. Mas Gedeón le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón.
Te ruego que solamente el vellón quede seco ahora y que el rocío esté sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda en la tierra hubo rocío. Bueno, esta parte es para mostrar que, bueno, parece una tontería de risa, ¿verdad? Pero es que sucede que vamos recibiendo señales sin preguntar también, ¿eh? No hace falta que retemos a Dios o preguntemos al universo o a ti mismo, a tu gran yo, a lo que quieras, ¿no? No hace falta eso, porque ya en el camino de la duda, la propia duda trae sus propias señales. Entonces, primeramente, no estamos atentos a las señales de nuestro entorno y no las interpretamos correctamente. La mayoría de las veces nos pasan desapercibidas que ni las notamos. Y otras veces sí las notamos, pero no las interpretamos correctamente. O tomamos decisiones sin tener en cuenta esas señales. Entonces esta parte de Gedeón es curiosa y la he adoptado porque es que nosotros hacemos así. Y mira, vosotros todos conocéis a Sandra, ¿verdad? Esta amiga nuestra de Cataluña, con la que yo tengo una relación muy entrañable y muy buena. Bueno, pues Sandra, ya le pedí permiso para contar ese testimonio, ¿eh? No creáis que ando de chisme, no, 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 no. Sandra andaba este tiempo último con la cosa de comprar una casa, un terreno para cambiarse de lugar, ya necesita cambiar de casa y bueno, pues el tiempo pasa, las casas no es que estén de maravilla en todas las esquinas a buenos precios, en fin, no es tan fácil comprar una casa o un terreno para hacer una casa. Y ella ya llevaba unos meses con esto, pero últimamente como más intensivo, muchas citas, visitar muchas casas. Y bueno, yo como amiga suya pues he sido testigo cada día de ese proceso, ¿no? Iba a ver una casa, ¡ay, qué bonita, qué guay! Me mandaba fotos, mira el terreno, mira esto, mira lo otro, y bueno, las dos, qué bonita, qué guay. Las dos encantadas con las casas, pero no con una, con todas las que vio. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con esas casas que a primera vista nos encantaban a ella, que era la que iba a vivir, pero a mí, pues ya que me las enseñaba, también opinaba, ¿no? ¿Qué pasaba con esas? Que a la hora certera de hacer la venta, la compra, lo legal, lo que hay que hacer con una compraventa tan importante de un dinero que pues es bastante dinero, a menos que seas millonatis, pues comprar una casa es un esfuerzo que te va a requerir unos años de sacrificio y esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba con todo ese entusiasmo? Pues que a la hora de la verdad de comprar había algún detallito que pasaba desapercibido, que no se notaba, que aparentemente no era importante, que justo antes de ir a firmar Sandra se daba cuenta. No sé, por H o por B. Ah, pues voy a ir a ver el terreno. Y ese día veía algo que antes no había visto o no había entendido bien o no había procesado correctamente. Total, resumiendo para no hacer muy largo el testimonio, visitó un montón de casas, guapísimas todas, unas para reformar, otras para vivir ahí, ella ya tenía sus planes de reforma, bueno, entusiasmada con todas las casas. Pero una tras otra, había algún detalle que, frenaba la situación. Y entraba la duda. Claro, y una vez que entra la duda, pues ya no avanzas más, frenabas. Pero en este caso, ella estaba pidiendo señal, como Gedeón. Enséñame y muéstrame, líbrame de meterme en un problema, de meterme en una historia de la que luego salga perjudicada. Y ella a su manera y en su libertad
sí pedía señal. Entonces, ¿qué sucedía? Que casa tras casa, casa tras casa, aparentemente todo maravilloso, pero luego a la hora de revisar y llegar a acuerdos, algo había que, ¡cloc!, sonaban las campanitas. Entonces, ella pedía esas señales y las señales eran evidentes. Esta no, esta tampoco, esta tampoco. Entonces, claro, uno entra un poquito en desesperación, ¿no? Pues ¿cómo puede ser que llevo tanto tiempo buscando? No es justo lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero conversando con ella, las dos nos dimos cuenta y dijimos, bueno, finalmente tú estás pidiendo señales y las señales están viniendo para que no te metas en esos negocios. Entonces por fin ya llegamos a la conclusión, torpes de nosotras, que la casa que sí que fuera a ser la apropiada, la que no le iba a traer problemas, la que no le iba a arruinar la vida y donde sí iba a estar bien, pues que se daría todo fácilmente, un poco como esto de Gedeón. Al principio, ayúdame, no me dejes meterme en líos, pero ahora ya búscame algo que sí sea. O muéstrame la que sí sea. Y las dos, sin darnos cuenta, dijimos eso, ¿no? La que sí que vaya a ser, se dará todo fácil y sin problema y estará todo claro y todo en luz. Bueno, pues pasados muchos días y muchas casas, al fin llegó esa casa. Al fin llegó ese terreno, que andaban buscando casa o terreno para construir después. Al fin llegó ese terreno en el que efectivamente las señales le daban vía libre. Entonces ahí hay dos situaciones. O no haces caso a las señales y sigues en tu duda y nunca avanzas. O si ya has llegado a un límite y necesitas ayuda, pídela, como dice Sánchez. Si necesitas ayuda, pídela. ¿Por qué? Pues porque el universo, Dios, los ángeles están a tu favor, no en tu contra. Por lo tanto, todo lo que no te sale, es porque hay algo que está mal en el proceso. Algo está mal en el proceso. Y no va a salir. Sin embargo, lo que sí va a avanzar es lo que sí está correcto en todas las etapas. Como nosotros no podemos ver todo, porque no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de, en ocasiones importantes, como era la guerra de Gedeón, que siendo él un chavalito cobardica, inexperto en lucha y madre mía lo que se me viene encima. Bueno, normal que el chaval pidiera señales. Ahora, si las pides, atiéndelas, reflexiona sobre ellas y toma decisiones correctas sobre lo que las señales te han dicho. No sigas empecinado en tu idea. Y un poco el testimonio de Sandra me ha gustado que suceda. Bueno, no es que me haya gustado, sino que bueno, ha coincidido con los días y las semanas de preparación de este canal, de las historias que quería contar y bueno, esta historia de Gedeón y sus dudas y las respuestas en señales. Hay más en la historia, ¿no? Hay bastantes más en la historia. Pues nos tienen que servir a nosotros también para que sepamos que no porque lo diga la Biblia, sino porque sí que tenemos esa capacidad y esos archivos disponibles para nosotros para pedir confirmación o negación de cosas a las que ya hemos llegado a un límite y ya no le vemos la salida. Entonces, bueno, un poquito esto era lo que quería contar. Más adelante os contaba que Gedeón consigue reunir a 32.000 varones, pero igualmente Dios le dice que no, que ahí hay mucha gente, que los reúna y que les diga que si el que tenga miedo o dudas,
puede irse a su casa, no necesita quedarse a batallar. Y se fueron 22.000 hombres. De esa sola pregunta, se fueron a sus casitas 22.000 hombres, quedaron 10.000. Claro, ya Gedeón entra en pánico porque el ejército amalecita era muchísimo más grande. Pero Dios le dice, no, no, todavía son muchos. Diles a todos que vayan al arroyo y que beban agua del arroyo, pero no les digas más nada, solo que beban. Y de los que se tumben en el suelo a beber como perros del agua, con la boca, directamente del agua, a esos los apartas. Y solamente los que pongan una rodilla en tierra y metan mano en el agua y beban con la mano, a esos seleccionarás. Y con esos te quedarás. Bueno, pues los que beben con rodilla en tierra y con la mano son solo 300. ¡Qué casualidad! Oye, después, mucho tiempo después, en Grecia, hay una historia similar de Leónidas en las Termópilas con sus 300 también. Y es una historia similar, una lucha que era muy desigual, muy perdida de antemano ya por el número y el ejército que se enfrenta uno a otro, tan desigual y con tantas diferencias de potencia. Pero aún así Leónidas sigue adelante y consigue su propósito, aunque claro, los 300 ya se acabó. Pero son situaciones... ¿Por qué digo esto de Leónidas? Bueno, por lo que dije ayer, que la cultura antigua mezcla las cosas. ¿Por qué? Porque tienen una misma raíz, hay una misma raíz. Hay una misma raíz y las historias se repiten con diferentes nombres, diferentes lugares, diferentes situaciones o muy parecidas, pero en la misma raíz. Por lo tanto, sí hay una parte de sabiduría ancestral ahí y de verdad. Entonces, bueno, Gedeón es un ejemplo de cómo manejar la duda siendo cobarde y él reconociendo que es cobarde. Bueno, pues pide ayuda a algo más alto que él, ¿no? Y más grande que él. Y esas señales se producen. En nuestra vida se producen también. Todo el tiempo se producen. Y si las pides porque estás en una situación peculiar y necesitas sabiduría que no tienes, que no te alcanza, mucho más rápido y mucho más claras van a llegar las señales. Tanto para un sí como para un no. Entonces, después se trata de ser valiente y asumirlo y realizarlo. Porque si pides señales y las entiendes, nada va a salir mal, porque has seguido las señales. Y bueno, pues esta es la historia que quería compartir para hoy. El vídeo se ha partido en 3 y ya veremos a ver cómo reunimos todo esto. Pues nada más por hoy. Un abrazo grande, clase. Nos vemos el próximo día, si os quiere.